Hoy en Es la Hora de Opinar, como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero vamos a discutir sobre la reforma energética que será presentada para su votación al Pleno en la Cámara de Diputados en unos días más. Después platicaremos de la revocación de mandato y los ataques al INE y al Tribunal Electoral. Y para finalizar, vamos a examinar la guerra en Ucrania, en particular el apoyo de diputados mexicanos a Rusia y la reacción del embajador de Estados Unidos en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La reforma eléctrica, que en realidad es una reforma energética, ha revivido. Resulta que ya en la Cámara de Diputados han anunciado que pronto van a votar en comisiones para sacarla, esta reforma eléctrica, rumbo al Pleno para que se vote, pues, después de la revocación de mandato, que será el 10 de abril, durante, al parecer, la Semana Santa. Y uno se pregunta, ¿pero por qué ahora? ¿Qué es lo que está detrás de esto? De la reforma que, como hemos dicho en este espacio, es la reforma quizás más importante del sexenio del presidente López Obrador. ¿Acaso tiene los votos ya el gobierno para pasar esta reforma constitucional? 2/3 partes del Senado, 2/3 partes de la Cámara de Diputados. ¿O por qué? ¿Qué explica? Si no hay los votos, ¿por qué la prisa? Por lo pronto, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, ya dijo, nosotros no vamos a votar la reforma como está. Eso dijo el PRI. Y ya sabemos que esta reforma depende del PRI, porque PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ya han dicho que ellos no van. Entonces se necesitan 53 diputados del PRI para que esta reforma prospere en la Cámara de Diputados. Bueno, pues se está poniendo interesante, es un tema político de la mayor importancia, ni se diga económico. Vamos a debatirlo. Saludo a Héctor Aguilar Camín, que después de 2 años... Héctor, 2 años. 2 años nos acompaña en el estudio. Como diría Paco Malgesto, se engalana. Esta casa se engalana con la presencia de Héctor Aguilar Camín. Leo, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. No, nosotros también. Y Jorge Castañeda está, pues está lejos y está entonces vía virtual. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Muy lejos, y lo puedes decir, Leo. Unas semanas, unos meses en París, trabajando muy duro, durísimo. No sí, sabes, una cosa terrible. Tengo 4 horas de clase por semana y pues realmente me cuesta mucho trabajo. Bueno, ya me imagino. París está horrible, horrible París, en fin, espantoso. Ya me imagino los magrets de pato que te estás comiendo, mi querido Jorge. No, bueno. A ver si no regresas rebotando. Pero bueno, Javier Tello, ¿cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Héctor Aguilar Camín revive la reforma eléctrica, que en realidad es energética, porque toca varios temas energéticos, ¿no? Pues mira, quién sabe qué es lo que revive. Sí. La verdad es un cierto misterio qué es lo que de qué están hablando, si es que van a poner exactamente la misma reforma que habían mandado ya. Si es esa misma reforma, pues hay un rechazo muy tajante, lo hemos dicho aquí varias veces, de los diputados del PRI, de manera que no pasaría ni siquiera a la Cámara de Diputados. Porque necesita 2/3 partes de los votos. De manera que pues es una especie de misterio, salvo que pensemos que ya convencieron a los del PRI, salvo que estén tanto Alito como otros priistas diciendo mentiras o ya los hayan cooptado o no sé. Manita de cochino. Pues probablemente... salvo eso, yo creo que esa reforma está
muerta desde el punto de vista del Congreso, pero no está necesariamente muerta desde el punto de vista de lo que puede pasar en la Corte, porque, y aquí me quiero referir a un artículo de Sergio Sarmiento muy interesante, en donde es posible que una de las ministras de la Corte revise el caso y falle. De hecho creo que ya falló en el sentido, Loretta Ortiz, sí. en el sentido de que esa ley eléctrica, como le llamaron, no es inconstitucional. Digamos, simplemente eso, no es inconstitucional. Y entonces que al ponerlo a votación, pues suficientes ministros de la Corte coincidan en eso y digan que en efecto no es inconstitucional. En la reflexión de Sergio me pareció muy interesante el hecho de que si eso sucediera, prácticamente no necesitarías la ley aprobada para que el gobierno tomara decisiones en el rumbo de esa ley sin necesidad de tenerla aprobada. Por la vía de los hechos, ir estableciendo las condiciones de operación que responden a los lineamientos de esa ley. Y esas, digamos, son los dos misterios que hay. Si es verdad que este camino de la Corte puede darle al gobierno manos libres para como gobierno decidir respecto de esta ley, o si en efecto han cooptado, comprado, amenazado a los votantes, a los legisladores del PRI, para que voten la ley tal como está, porque parece que el envío de la ley sí es tal como está, ¿no? Ese no lo han... No tenemos indicios de que haya habido ningún cambio. Más bien, hay rumores de que, una vez más, el presidente les dijo, esta me la pasan sin una coma. Sí, sin cambiarle una coma. Aquí los números es importante de la Suprema Corte, porque la ministra Loretta Ortiz, que es la que hizo el proyecto, efectivamente dice, esta ley, la ley secundaria, no es inconstitucional. Entonces, para que la Corte decida que es inconstitucional, se necesitan 8 de los 11 ministros. Es decir, que si tienes 4 ministros que digan, no, si es constitucional, ahí lo que me han explicado abogados y muy prominentes es que esto queda en un limbo. O sea, no se declara ni que sea constitucional ni que sea inconstitucional, y se pueden seguir amparando las empresas, pero el gobierno pues puede ejercer actuar, ejercer, presionarlas, ¿no? Entonces sería pasarlo una ley inconstitucional por la puerta de atrás, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. A ver, Jorge, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, es que, digo, sin entender esto muy bien, no siendo abogado, y tú, Leo, has de haber hablado con abogados, yo tengo la impresión que si no se declara la inconstitucionalidad de la ley eléctrica del 19, que es lo que la COFESE y el Congreso y no me acuerdo quién más solicitaron, entonces por definición queda como constitucional. Y al ser constitucional, pues queda ya prácticamente todo como lo quería el gobierno. Es decir, toda la cuestión de la reforma constitucional que envió López Obrador al Congreso era porque hubo una serie de amparos de empresas, de mucha gente y de recursos de inconstitucionalidad que los fueron dejando entrar hasta que llegaran a la Corte. Y si la Corte declara que no es inconstitucional, es decir, si hay 4 votos en total a favor de la no inconstitucionalidad de la ley, queda la ley como está, la ley del 19, y punto, y se acabó. No, queda la ley del 19, pero sujeta a amparos, es lo que me dicen los abogados. O sea, la pueden todavía desafiar en una cosa rocambolesca, lo entiendo, ¿eh? Yo también lo entendía así como tú, pero sí es una cosa rocambolesca, rara de nuestra ley, que a pesar de que no la declararon inconstitucional, sí la puede seguir desafiando en los tribunales. El punto es que no es una
reforma constitucional. La ley de 19 es una ley. Sí, Es una es una ley secundaria. Entonces no puede valer Pero como ya constitucional. declarada constitucional, pues todos los amparos se caerían. No. Aunque llegaran, se caen. No, porque fue una controversia constitucional y Sí, no, estoy y de no un acuerdo, juicio sí. de amparo. Entonces, los juicios de amparo los puedes seguir. Insisto, es una cosa que ni a nosotros nos cuesta trabajo entender, imagínate, ¿no? Pero bueno, si quieres, síguele, Jorge. No, a mí me parece que ese es el quid del asunto. Yo creo que López Obrador prefiere esta solución a la del Congreso, porque además la Corte, al fallar, lo que puede decir, más bien dar a entender, es, miren, a mí todos los asuntos de que no crea certeza, de los inversionistas, de la falta, todo eso, a mí no me importa. A mí me preguntaron si esta ley del 19 es constitucional o no es, o más bien si es inconstitucional. Y mi respuesta es no, no es inconstitucional. Punto. Todo lo demás no me importa a mí, no es mi asunto. Si no les gusta, cambien la ley. Pero ese ya no es mi asunto como Corte. Pues yo creo que es una muy buena solución para López Obrador, muy mala para el país, pero muy buena para él. Javier. En efecto, creo que la explicación, porque empezaste, Leo, diciendo que esta era la reforma más importante para López Obrador o del sexenio de López Obrador. Sí y no, en el sentido de que nunca formó parte de su proyecto original. Él nunca, en su libro que lanzó antes de la campaña de 2018, nunca dijo voy a tumbar la reforma y hacer mi propia reforma. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tomó esa decisión? Bajo el supuesto de que estaba en contra de la reforma energética de Peña Nieto, ¿por qué tomó esa decisión? Yo creo que operó bajo el supuesto de que no era necesario tumbarla y hacer su propia reforma. Y que como lo había hecho presidentes lo habían hecho desde Zedillo, a través de leyes secundarias, podría, para efectos prácticos, echarla para atrás, o detenerla, o reencauzarla, ¿no? Porque si hubiera sido la reforma más importante para López Obrador, la hubiera impulsado los primeros 3 años cuando tuve 2/3 partes del Congreso. Si hubiera sido la pieza central de su estrategia, la hubiera presentado, impulsado y hubiera sido aprobada durante los primeros años cuando tuvo 2/3 partes. Es decir, él pensó que eso no era necesario. ¿Por qué? Porque como lo habían hecho, insisto, varios presidentes en el sector eléctrico, habían transformado el sector sin cambiar la Constitución a través de leyes secundarias, por lo menos hasta Peña Nieto. Lo que creo que no vio venir fue precisamente esa ola de amparos todo tipo de maniobras legales para declarar inconstitucional la ley que él propuso, etcétera, etcétera. Creo que eso no lo vio venir. Surge entonces como un plan B, y coincido con Jorge, menos bueno, el pues cambiar la Constitución. Pero al perder las 2/3 partes, pues ya no tiene ese. Entonces, sin lugar a duda, sigue siendo el mismo proyecto original, que sea a través de leyes secundarias que le pueda dar la vuelta, pero ahora tiene que resolver el problema legal que creo que no contempló en su momento, y en una de esas lo logra. O sea, por un lado están apretando a las empresas con estas cosas, ¿no? Para que acepten que las nuevas reglas, ¿no? Y por el otro, si pierden en la Cámara de Diputados, pues López Obrador ya sabemos qué va a decir. Va a decir los conservadores, yo quiero transformar al país, no me dejan los conservadores, mírenlos, tenemos que irles ganando más en las urnas. En fin, ¿no? O sea, esto le da también gasolina para seguir con su narrativa, Héctor. Bueno, naturalmente, yo creo que él está viendo que no tiene nada que entregar, importante, digamos, como gobernante después de estos años. Es muy difícil que maduren las cosas que no han madurado. Es imposible que vuelva el crecimiento económico que ha quedado atrás. Las obras emblemáticas que le quedan, bueno, ya vimos cómo salió la emblemática del aeropuerto, pues que fue, eso sí, una inauguración y ya.
Y ahí se acabó la obra, porque no creo que vaya ni para atrás ni para adelante más. Ya se fueron los del ejército, por cierto, al Tren Maya, no sé si vieron. Bueno, entonces ahora, entonces sí puede ser una manera de empezar a construir la, digamos, estrategia de decir, esta transformación no da resultados porque no la han dejado llegar a donde debe llegar y por tanto necesitamos otro tiempo, otro sexenio, no sé si otro gobierno mío para que esto funcione. Me parece muy flojo, ya eso me parece muy flojo. Puede tener efectividad, pero me parece muy flojo. Es decir, no pude porque no me dejaron. Bueno, pues sabes que es que de eso se trata este juego. Se trata de que has tenido más poder que ningún presidente en mucho tiempo y no has podido, pues mala tarde. Pues mira que mala tarde. Peña pudo. Pero lo que yo creo que en realidad habría que considerar aquí es que la idea que tiene el presidente de México y su cuarta transformación de el sector energético y eléctrico de México es profundamente regresivo y es profundamente dañino para el futuro de México. Ni va a reconstruir Pemex, y mira la cantidad de dinero que le ha metido, a pesar de que el precio suba, su producción no ha hecho más que descender, Pemex no ha hecho más que encarecer sus deudas y multiplicar sus ineficiencias, y pensar que la CFE va a ser la empresa de calidad mundial que le va a dar a los mexicanos y a la industria una energía eléctrica barata, limpia, moderna, pues me parece otro sueño igual de regresivo que suponer que Pemex tiene que volver a ser la solución para la economía de México. Me parece que esto, si lo gana el presidente por la ley, por la Cámara de Diputados o por la Suprema Corte, lo que va a hacerle es un enorme daño a la productividad energética de México. Además, Jorge, Estados Unidos cada vez está más enojado, hay que decirlo, con lo que está pasando con la energía en México y con la posible reforma. Pero ya con el statu quo están enojados, cada vez más, hay que decirlo. Están muy molestos, uno, con el comportamiento del gobierno con las empresas, pero dos, con lo que podría traer la reforma constitucional. Ahora, vuelvo a lo mismo, Leo. Una de las ventajas de que la reforma del 19 se vuelva ya permanente, irreversible, y que revierta por completo la reforma del 13 vía la Corte, es que justamente López Obrador se puede lavar las manos con los Estados Unidos. Yo que fue la Corte en el Congreso, incluso perdí, pero la Corte decidió la constitucionalidad de la ley. ¿Yo qué quieren que haga? No que a ustedes les encanta la independencia del Poder Judicial, no me están fastidiando todo el tiempo de no politizar la justicia, pues no la politicé, con plena libertad los ministros deliberaron y votaron y resolvieron que mi reforma del 19 no es anticonstitucional y por lo tanto a partir de hoy es the law of the land. Punto. Háganle como quieran. Bueno, háganle como quieran, insisto, traería una serie de litigios internos y seguramente paneles de controversia. También, eso sí, en eso el tratado, en el nuevo tratado, sin duda, Javier. Sí, yo creo que sí. Yo no creo que se podría lavar las manos así de fácil López Obrador y con el argumento que sugiere Jorge. Además de que sí sería una reforma reversible. Y él en su momento aspirado a la irreversibilidad, y sería reversible por el simple hecho de que podría llegar otro presidente y a través, una vez más, de leyes secundarias, pues volver a cambiar las cosas. Pero la otra dimensión que no hemos tocado también es la del PRI. Hablamos de que necesita 53, creo que dijiste, sí, Leo, 53. votos del PRI, pero más allá de si pasa o no pasa, vamos a suponer que logra 20, entonces no pasa. No pasa. Pero 20 son muchos.
Es decir, como estrategia política, independientemente del sector eléctrico, independientemente de su reforma, etcétera, etcétera, creo que también es parte de una estrategia para dividir a la oposición unida, ¿no? Totalmente. Entonces, vamos a suponer que fracasa en la Suprema Corte y también fracasa en el Congreso, porque en vez de los 53 nada más consigue 30. Bueno, pues 30 es un golazo que le metería a la oposición unida, ¿no? Entonces creo que también está esa dimensión, ¿no? Y creo que está jugando en todos esos terrenos a la vez López Obrador. Sí, porque para el presidente es muy importante, y lo sabemos, romper la alianza que tiene el PRI con el PAN y el PRD, que tan buenos resultados les dio en las pasadas elecciones. O sea, les dio mejores resultados que si hubieran ido divididos. Él quiere dividir al PRI, es muy claro, y se está llevando a muchos priistas hacia Morena. Muchos gobernadores ya juegan con Morena, Héctor. Sí, naturalmente. Del PRI, digo, estoy hablando. Naturalmente, eso está en la lógica, es un muy buen punto el que hace Javier. Aunque no gane los votos suficientes para la reforma constitucional, divide al PRI. Claro, lo que sucede es que yo creo que el PRI tampoco se chupa el dedo respecto del destino que suelen correr los aliados de un personaje y de un movimiento como el de López Obrador. Pues que voltea a ver lo que le ha sucedido al PRD y lo que es del López Obrador como como un caudillo, como un líder que va tomando aliados. ¿Para qué? ¿Para qué quieren los aliados? ¿Cómo hemos visto una y otra vez cómo va sumando sus aliados? Pues para dejarlos atrás, para usarlos y dejarlos atrás. Esa es la mecánica, digamos, en la que López Obrador construye alianzas, en las que él siempre domina y en las que hay, digamos, poco para el aliado y mucho para la causa del aliador. De manera que pueden ser así de tontos los priistas y entregarse en manos de volverse parte de Morena, ¿no? Pero ya están entregados algunos. Y desaparecer en el seno de Morena como priistas. Puede ser que sean así de todos, o puede ser que tengan esta otra estrategia que también he escuchado, de que ellos ven a Morena finalmente como un partido tan poco profesional, tan poco serio, tan mal organizado, que a lo mejor ellos pueden dentro de Morena ganarse a Morena y acabar siendo, digamos, los políticos profesionales que manejan Morena. Sí, es de alguna manera refundar el PRI con una nueva marca que se llama Morena, porque ellos sí saben de partidos, ¿no? Sí. Los otros mientras se están peleando, ¿no? Sí. Un último comentario, Jorge y Javier, venga. Sí, yo creo, Leo, el PRI no se va a dividir. ¿No? En esta votación, lo que plantea Javier, yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que van a votar todos los diputados de la misma manera y todos los senadores de la misma manera. Creo que no va a haber disidencias. Y en segundo lugar, creo que si hay contenido constitucional en la reforma, además del litio, el litio lo podrían aceptar. Pero si hay algo más, que sí hay ahorita mucho más que el litio en la reforma, que sea constitucional, van a votar en contra todos los priistas de la Cámara y todos los priistas del Senado. Ese sería mi vaticinio. Esta vez no es apuesta, pero sí es vaticinio. Y no se van a dividir, pero creo que la resolución de este tema va a ser en la Corte, no en el Congreso. Bueno, es vaticinio, no quiso apostar, lo cual es un pronóstico más debiluchón, vamos a decir, ¿no? ¿O no? Hay una palabra más elocuente, Leo, pero no se puede usar. No, Javier, un último comentario, venga. Yo coincido con Jorge. Yo, lo de dividir al PRI, mi argumento no era que iba a suceder, pero que era parte de una estrategia que mete ruido, y con meter ruido ya algo gana, pero coincido con Jorge, hoy por hoy yo diría que lo más probable es que el PRI se mantenga firme. Coincido con él, y también coincido con Jorge en que también yo creo que el plan A sigue siendo el que fue
desde 2018 que no es resolver esto por el Congreso, sino a través de leyes secundarias que ahora pasan por el reto de que resuelva a su favor en la Suprema Corte. Aunque habría que aclarar bien qué significa que se puedan seguir amparando, porque si eso sigue deteniendo el proceso, muy satisfecho no estará. Entonces ahí sí desconozco exactamente cuál sea el resultado final, incluso si la Corte adopta una postura favorable al gobierno. Bueno, prometo traer a un constitucionalista para que nos explique este enredo, este galimatías. Por lo pronto también hay que decir que hay quienes piensan que sí puede pasar la reforma energética, Ahora, que sí van a tener los votos en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Híjole, ese yo lo veo, le doy una probabilidad bajísima y sí estoy dispuesto a apostar, por cierto. Pero solo repetir que si esta reforma se logra por uno o por otro camino, va a ser la más cara, probablemente la más cara de las decisiones que haya tomado este gobierno en contra de la productividad, de la eficiencia y de la presencia de la economía mexicana en el mundo. Porque va completamente en sentido contrario de donde va nuestro vecino, de donde va la geopolítica y de donde van las energías en general. Los expertos, Héctor, dicen que palidece la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco frente a esta reforma. Que esta va a costar todavía más. Esto es lisiar la economía mexicana, como si le hiciera falta. Sí, totalmente. Oigan, tengo que hacer una breve pausa, pero ahora vamos a hablar de la revocación del mandato, otro tema muy interesante, y cómo esto está afectando a las instituciones electorales. Regresamos.